Una sorpresa monumental, eso es lo que ha habido en esta edición de la UEFA Champions League con uno de los finalistas. Resulta que el Inter de Milán va a estar en la final de la UEFA Champions League cuando nadie lo daba como uno de los favoritos. Así que, aprovechando la temática de este vídeo, vamos a hablar de otros 10 casos en los que alguien que no era inesperado terminó triunfando en una competición. ¡Damos al play! ¡Comenzamos! En el 10 voy a dejar al Giro de Italia 2020. Cabe aclarar que después de todo el tema de la pandemia, el Giro no se pudo correr en su fecha y se solapaba con las fechas de la Vuelta. En este caso, lo que pasó es que no se presentó nadie fuerte. Al no presentarse nadie fuerte, hubo muchos corredores que se presentaron como una alternativa. Llámese el caso de Jay Hindley, llámese el caso de Joao Almeida, incluso podemos ver el caso del español Pello Bilbao. Sin embargo, finalmente, tras un Giro que no tuvo dueño en ningún momento, la victoria final terminó siendo para un jovencísimo Tao Geoghegan Hart, que terminó destacando en este Giro por primera vez en su carrera deportiva. Número 9, aquí vamos a dejar al Mundial de MotoGP 2020. Cabe aclarar que este Mundial tuvo un ganador sorpresa porque el que venía de ganar todos los mundiales anteriores de una manera apabullante, que era Marc Márquez, tuvo una caída en la primera carrera y a partir de ahí comenzó un calvario con una fractura de clavícula que a día de hoy sigue arrastrando. Tras tener un mundial sin dueño, tras muchos líderes diferentes y tras ser un mundial que nadie destacaba por encima del otro, al final las Suzuki fueron la moto más consistente y quien consiguió hacer menos ceros, que fue Joan Mir, fue el campeón sorprendente de esa categoría durante el año 2020. Seguimos adelante con nuestro vídeo número 8, aquí vamos otra vez al terreno del ciclismo para dejar a la Vuelta Ciclista España 2011. Cabe aclarar que fue una vuelta que no tenía un líder claro, no tenía nadie fuerte a quien presentarse y cuando eso pasa es cuando salen a la luz otros candidatos. Pues bien, aquí salió a la luz un viejo veterano del pelotón español y un corredor que en aquel momento era joven pero que tenía un panorama futuro bastante complicado, la verdad. El nombre del que os voy a hablar ahora mismo quizás os suene un poquito, Chris Froome. Sí, el campeón super del Tour varias veces fue en aquel momento en una situación muy crítica con Ineos, se le acababa el contrato e Ineos no llevaba idea de renovarlo. Tras una gran Vuelta Ciclista España durante aquel año que peleó con Juanjo Cobo, un veterano del ciclismo español ya, terminó destacando y volviendo a llamar la atención de su equipo para al final conseguir una renovación. Sí que es cierto que al final Christopher Froome fue segundo, ganó Juanjo Cobo esa carrera, pero eso le sirvió para, primero, conseguir esa renovación y segundo, convertirse a posteriori en uno de los mejores ciclistas de la década venidera. Por cierto, a título aclaratorio, esto ya muchos años después, resulta que se decretó el positivo de Juanjo Cobo en esa vuelta por dopaje y al final, muchos años después, ese título terminó cayendo también en manos de Christopher Froome. Seguimos adelante con el vídeo. En el 7 vamos a otra vez al mundo del motor para dejar aquí al Mundial de Fórmula 1 2007 y en particular el nombre de Lewis Hamilton. Os cuento, en 2007 iniciaba un mundial donde Fernando Alonso, como flamante bicampeón del mundo, fichaba por la estructura McLaren Mercedes para campeonar y coronar una nueva era y ser el sucesor digno de Michael Schumacher. Sin embargo, se encontró con un rookie en su mismo equipo que se adaptó muy rápido y terminó pisándole los talones de una manera astronómica que nadie esperó. Fue lo que hizo que las altas esperas del equipo McLaren se pusieran más a favor de Lewis Hamilton y que Fernando Alonso se sintiese abandonado por su propio equipo e iniciase aquí una guerra civil dentro del equipo McLaren Mercedes. Y la verdad es que para ser un rookie lo hizo absolutamente todo bien. De hecho es más, lo vamos a dejar aquí en el número 7 porque no fue campeón del mundo. Terminó quedando segundo debido a un desastre final en las dos últimas carreras, en las carreras de China y de Brasil. Si no llega a ser por estas dos carreras, seguramente esto que hizo Lewis Hamilton en su temporada de debut en Fórmula 1 en 2007 estaría mucho más arriba, no cabe duda. Ahí ya se destapó como lo que es ahora mismo uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia.
Vamos con nuestro número 5. En el número 5 vamos a iniciar ya nuestra andadura por el mundo del fútbol. Aquí voy a dejar en el 5 al milagro que hizo el equipo Dnipro ucraniano, un equipo que ya no existe, en la UEFA Europa League 2015. Bien, el Dnipro se presentaba a la competición como un equipo ucraniano sin más, nadie le prestaba atención, de hecho es más, tuvieron que jugar desde la segunda ronda previa de esta competición. Poquito a poco pasaron como segundos de grupo y la sorpresa vino cuando llegó el Dnipro y eliminó a Olympiacos en 16avos, al Ajax en octavos, al Brujas en cuartos y al Nápoles en semifinales. Así se plantó el equipo ucraniano liderado por un gran Konoplyanka frente al Sevilla Fútbol Club en la final, una final que terminaría ganando el equipo sevillano por un resultado del 3-2. A pesar de ser subcampeones, el milagro que hizo el equipo ucraniano en aquella UEFA Europa League es digno de meterlo en esta lista, en el número 6. Seguimos en el mundo del fútbol. Número 5, aquí voy a dejar al Inter de José Mourinho de la temporada 2010. Se planeaba la Champions 2009-2010 como una de las Champions más desigualadas porque había unos principales favoritos y muy por detrás varios equipos. Entre ellos estaba el Inter de Milán, que para nada era el favorito para ganar ese título. Bien, y ahí llegaron a esa competición sin tener un jugador referencia, un jugador franquicia de los mejores del mundo, empujados pues por jugadores de la talla de Samuel Eto'o, Diego Milito, Javier Zanetti o Julio César, que no era un mal equipo, pero no había ningún top mundial de ese momento en aquella plantilla. Y bien, liderados por José Mourinho, consiguieron poquito a poco ir pasando fases. Pero ahí llegaron los octavos, y aquí es donde el Inter dio la campanada eliminando a uno de los favoritos en ese torneo, nada más y nada menos que el Chelsea. Una vez llegaron los cuartos, le tocaba contra otra de las sorpresas, contra el CSKA de Moscú, y pasó de nuevo el Inter de José Mourinho. Y así llegaron a las míticas semifinales contra el gran favorito para ganar esa Champions, el Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola. Bien, tras una eliminatoria llena de polémicas, llena de beef entre los dos equipos, llena de una volcán que no permitió al Barça volar en su momento o no permitió, por así decirlo, preparar el partido como quería. Tras todo eso, el Inter de José Mourinho consiguió pasar esa mítica eliminatoria. Véase la mítica imagen de José Mourinho saliendo a saludar en el Camp Nou, y en el Camp Nou no tuvieron mejor idea que poner los aspersores. Bueno, llegaron a la final y aquí les esperaba el Bayern de Louis van Gaal, que en principio tenía más plantilla que ese equipo de José Mourinho. Tras una final que se presumía bastante igualada por los dos equipos, un doblete de Diego Milito en la final le daba al Inter de Milán ese título nada más y nada menos que más de 30 años después, ya que ganaron en 2010 y su último título había sido en el año 1965. Vamos ya con nuestro número 4. En el 4 me voy al mundo del motor para dejar aquí la remontada que se pegó el equipo Brown GP en el año 2009. Os cuento, a finales de la temporada 2008 iba a desaparecer el equipo Honda, que se fue a quiebra y se fue a bancarrota la escudería de Fórmula 1, ya que no veían para nada viable el seguir en esa competición. Tras irse completamente al garete ese proyecto de la marca japonesa, una persona que estuvo metida en el pasado en Ferrari, llamada Ross Brown, que dijo: es momento de crear mi propio equipo. Y así, a mes y medio escaso antes del mundial, dijo: voy a crear un coche concepto revolucionario con el que poner patas arriba el mundial, que ese año sufría un cambio de reglamentación. Así fue como Ross Brown compró Honda por un precio de $1, nada más y nada menos que el precio significativo por comprar esa escudería y que no fuese a bancarrota. Contrató a los mismos pilotos, o mejor dicho, siguió con los mismos pilotos que estaban en el equipo Honda, con Jenson Button y con Rubens Barrichello, y de repente pasó de ser el peor equipo de la parrilla y estar en bancarrota a ser el nuevo campeón del mundo en 2009. De repente, una escudería que no pintaba para nadie terminó siendo la que ganó el Mundial 2009 gracias a esa innovación del doble difusor. Y Jenson Button, que estaba ya casi buscando un nuevo equipo que se veía fuera del circo, pasó de estar fuera
a ser campeón del mundo de Fórmula 1 en ese año 2009. Sin duda alguna fue una de las remontadas más sorpresivas de la historia del deporte a nivel global. Vamos ya con el número 3. En el número 3 voy a dejar a la selección griega de la Eurocopa 2004. Nada más y nada menos que una selección que no tenía absolutamente ninguna figura en su plantilla y que le plantó cara a todas las favoritas hasta coronarse campeona de Europa en esa edición. Contamos que en esa edición pues había otras favoritas mucho más claras, como podían serlo la Portugal de Figo, la Francia que venía de ser campeona en los 2000, la Alemania siempre con jugadores absolutamente diferenciales, u otras selecciones pues como podían serlo Italia o como podían serlo España. Pero bien, Grecia estaba enmarcada en el mismo grupo con España y Portugal, nadie daba ni un duro por los griegos. Sin embargo, consiguieron pasar como segundos de grupo, primera Portugal y dejando a España fuera de esa Eurocopa en fase de grupos. Tras ello, se encuentran con Francia en cuartos, una de las principales favoritas, y pasó Grecia. Tras esa eliminatoria de cuartos contra los franceses, donde ya todo el mundo los tomaba en serio, les tocó la otra sorpresa de esa Eurocopa, la República Checa, que, ¿a que no sabéis qué? Volvió a perder contra Grecia. Pasó la selección griega a la final. Y aquí es donde se encontraban con, para mi gusto, la que era la favorita y además anfitriona en esa competición en la Eurocopa 2004. Hablamos de la Portugal, que tenía estrellas del calibre de Figo, de Deco, de Cristiano Ronaldo y de otros jugadores que eran absolutamente demenciales, por ejemplo Rui Costa. Bueno, pues a pesar de con todo el cartel de favorita con el que partía la selección lusa, llegó la Grecia con Charisteas y la selección helena consiguió eliminar también a la selección portuguesa y ganar esta final de la Eurocopa por un resultado de 1-0. ¿A que no sabéis qué? Fue el mismo resultado por el que ganó en semifinales y en cuartos. Y si en el 3 he metido a la Eurocopa 2004, en el 2 voy a meter a la Champions de 2004. Contamos de inicio con que había muchos favoritos muy diversos, como los equipos italianos, el Milan, la Juve, otros españoles como el Madrid o el Barça, o por supuesto todos los equipos ingleses, véase Liverpool, véase Manchester United, véase Chelsea. Bueno, pues aquí se presentaba un desconocido Oporto liderado por un entrenador en aquel momento bastante novato llamado José Mourinho. Bien, poquito a poco fueron pasando todas las fases, fueron segundos de grupo en el grupo donde pasó como primero el Real Madrid y ahí se encontraron en octavos, es lo que pasa por quedar segundo, contra uno de los grandes favoritos, el Manchester United de Alex Ferguson. Eliminó en octavos el Oporto al Manchester United de Ferguson. Llegaron a cuartos contra el Olympique de Lyon de Juninho Pernambucano, volvió a pasar el equipo portugués. Y ahí se encontraron con la semifinal, una de las semifinales más raras que ha habido en la historia de la UEFA Champions League, ya que una de las semifinales de esa UEFA Champions League fue un Deportivo de La Coruña Oporto. Tras una eliminatoria muy reñida contra el equipo gallego, fueron los portugueses los que pasaron a la final. Y ahí, en la final, es donde se encontraron contra otro equipo sorpresa, contra el Mónaco de Fernando Morientes. Bueno, tras una final que para nada estuvo igualada y estuvo dominada por los portugueses de cabo a rabo, ganaron 3-0 y consiguieron así culminar el título y una de las mayores sorpresas que ha sido para el fútbol a nivel europeo y mundial, el título cosechado por el Oporto en la Champions 2004. Eso sí, creo que el término sorpresa está definido con nuestro número 1. Lo que pasó en la Premier League 2015-2016 con Leicester City es absolutamente de película. Te lo cuentan y no te lo crees. No podía haber guión mejor. Empezamos con un equipo que había salvado la categoría de santo milagro en 2015, que todo el mundo ya los veía absolutamente descendidos a Championship y tras un gran sprint final consiguieron salvar la categoría y seguir en Premier League un añito más. Una vez se pasó en verano, en principio el proyecto del Leicester era un proyecto llamado a salvarse y punto. Sin embargo, poquito a poco fueron cogiendo confianza. Sí que es verdad que era un equipo de retales, de perdedores, incluido el entrenador, incluido
Claudio Ranieri, que había sido el típico entrenador que nunca había terminado por ganar un título. Gente pues como Kasper Schmeichel, como Jamie Vardy, como Robert Huth, como Drinkwater, como Riyad Mahrez, como N'Golo Kanté mismamente, habían sido todos unos jugadores que nunca habían sido top mundial, y les llegó esa oportunidad que fue uno de los viajes más emocionantes de la historia de la Premier League. Desde el primer momento sí que es verdad que estuvieron ahí arriba, luchando, peleando contra todos los gallitos que siempre hay en la Premier League, y hubo un momento en el que ya los tuvieron que tomar en serio, ya que veían que pasaban 10, 15, 20 jornadas y el Leicester no se bajaba de la burra y seguía ahí siempre en top 3, top 4. Tras una segunda vuelta donde, se ha de decir, ninguno de los grandes dio la talla, el Chelsea no hacía más que pinchar, el Liverpool también estaba en horas bajas tras la destitución de Brendan Rodgers y ficharon ese mismo año a Jürgen Klopp, un Manchester United que en fin estaba vagando por el desierto, un City que le pilló en el primer año de Guardiola y bueno, pues fue un añito más de adaptación. Pues se aprovecharon de todos esos pinchazos para terminar luchando la Premier contra dos rivales que tampoco se esperaban que estuvieran ahí. No eran tan inesperados como el propio Leicester, pero no eran los más candidatos a ganar la liga. Sus rivales finales para el título fueron el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino y el Arsenal de Arsène Wenger. Tras un sprint final donde también tanto el Arsenal como el Tottenham terminaron pinchando, el equipo comandado por Claudio Ranieri terminó ganando la Premier League 2015-2016, siendo una de las plantillas más llamadas a luchar por no descender, finiquitando así una de las sorpresas más llamativas que ha tenido nunca el fútbol en particular y el deporte en general. Creo que son motivos más que suficientes para dejar el título de Premier League del Leicester City de 2016 en nuestro número 1. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Cualquier cosita ya sabéis, me dejáis en comentarios, dejamos un me gusta y hasta que nos volvamos a ver. Hasta entonces, como siempre digo, mucha salud y mucho deporte. ¡Chao!